Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es verdad, es cierto, es la realidad. Está usted entrando en la recta final de la tercera temporada del mejor podcast de psicología que puede usted escuchar en cualquier plataforma de streaming. ¿Es streaming? Sí, es streaming. De streaming, así es decir, El Aquelarre. Como todas las veces, no me encuentro solo y además estamos en un capítulo de invitado. Así es. Capítulo especial. Capítulo especial de uno de un profesor, fue mi profesor. Voy a soltar esa, es un profesor. Él me quiere mucho, yo fui su alumno estrella. Qué bueno que no tenemos video para que no vean la expresión del profesor. Dándole la razón, por supuesto. Claro, hombre. Pero es otro de los Profesor, si lo tienen coercionado, parpadee una vez. Diga bueno si se encuentra contra su voluntad. Pues así es, estamos aquí porque nuestro invitado, así es otro de los profesores, maestro, él es maestro del SIX, del Politécnico de mi alma mater, sí, del SIX. Pero antes de pasar con él, primero que nada quiero dar la bienvenida con Paquito Ibarra, que él se encuentra otra vez cubriendo el espacio, el lugar, la dimensión del Dinamita Café Alejandro. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Pues ya ves aquí otra vez teniendo que cubrir a nuestro querido Dani. Que se ausentó una vez más, ya le vamos a dar su permiso por paternidad, pero está por verse. Pero ya está, ahí va a llegar. Espera una auditoría, Daniel, espera una auditoría. Voy a presentar, él viene por primera vez a este podcast. Nos viene a compartir de un tema muy interesante justo ahorita que ya vamos entrando, saliendo, de este viaje de este puente que nunca terminó, llamado pandemia. Así él es el maestro Carlos Miguel Sánchez Molina. Carlos, que soy su maestro. Imagínese si Bueno, no. no sé cómo en los trabajos en la carátula nunca apareció mi nombre completo. Híjole, no es cierto. A mi favor, yo nunca cometí esa salvajada. ¿Qué tal, Carlos o Miguel? Como guste, Saúl, no tengo problema. ¿Cómo quiere que le digamos, profe? Carlos. Profe Carlos, profe Miguel. Profe Carlos, Profe así Carlos. como generalmente. Perfecto. Ya el Miguel ya me trajo algunos problemas, entonces... Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues aquí desvelado, me hiciste venir muy temprano un domingo para poder platicar de estas cosas, pero bueno, con mucho gusto y mucho entusiasmo, como para que venga yo aquí a donde no sabe mi nombre. Engáñelo, que igualado, que soy Carlos, es profe Carlos. Maestro. Maestro No, Carlos, si quiere. ya habíamos acordado que ya podemos hablarnos de tú. Ya somos, Ya son somos iguales. coleguitas. Así es. Él es entonces el maestro Carlos Miguel Sánchez Molina. Él es maestro por parte del SIX-UST, es decir, Unidad Santo Tomás, en intervención psicológica. Él ha tenido la experiencia en brindar atención en ámbito hospitalario y en el ámbito académico también como docente a nivel superior y de posgrado. Una vez más aquí, puro invitado. Aquí sí se piden con queso las quesadillas. Así es. ¿Cuántos años llevas dando clase, Carlos? Ya son 11 años. 11 años de Sí, bueno, y si le agregas las clases fuera del SIX en otras ¿Instituciones? instituciones, pues ya serían como 13, más o menos.
Ok, 13 años de experiencia. Así es. Él también está comprometido con el desarrollo personal y continuo. Yo siempre lo he escuchado que se encuentra ahí haciendo y aprendiendo algo. Procurando. De hecho, siempre se aprende algo de todo. Entonces ahí andamos en ese camino. Ok, perfecto. Pues él igual es licenciado en la carrera de psicología. Es de las primeras generaciones De la cuarta. De la cuarta generación. En efecto. Y de la maestra soy del primero. De la cuarta generación, porque habrán de saber ustedes que el SIX no es una carrera tan longeva dentro del Politécnico. No, De psicología no es una carrera tan longeva dentro del Politécnico. No, y el SIX tampoco, también tiene muy poco tiempo. El SIX Santo Tomás, tú lo sabes porque lo viste conmigo. Ah, claro, en Identidad Politécnica. Exacto, hace mucho tiempo, pero el SIX se creó en el 2000, entonces realmente estás hablando de 20 años. Comparado con la que tenemos enfrente, que es la ESCA, que ya tiene más de 100. Eso lo detesto. No puedes tener más años que el Politécnico. Es como, cuando aceptaste fusionarte con el Politécnico, renunciabas a tu antigüedad. a tu antigüedad. Te liquidaron la antigüedad y empiezas de cero. Pero no empezaste de cero, ya era una escuela que ya estaba creada, imagínate. Es como el monopolio, ¿no? Que me compro la empresa y pues... Ajá. O sea, Ya tiene nombre, ya tiene todo lo que... Ya nada más le infraestructura. Es como lo que dicen de la UNAM, es que la quieren siempre forzar a ser la primera universidad aquí. Sí. Y que es como de, no niego que surgió de ahí, pero no viene en línea directa de ahí. Lo mismo pasa con la ESCA. Bueno, pero pues, o sea, ser de la cuarta generación, o sea, sí es Pues imagínate, cuando yo entré todavía no salía ni la primera generación, yo conocí a los de la primera generación, entonces sí fue nueva la carrera. Yo de hecho no sabía tampoco que existía psicología en el Poli, intenté entrar a la UNAM varias veces, bueno, no varias veces, una vez con esa tuve y dije ya, me voy al Poli a donde haya espacio, ya vi que también había en el Poli psicología, me quedaba lejos, pero dije va. De ahí soy. De ahí soy, perfecto, pues. Vienes con un tema bastante interesante. Bueno, yo pienso que sí, ahí Sí, ustedes ¿no? decidirán si sí o si no. Es que sí, porque en realidad una de las cosas que apenas están surgiendo son los estragos a partir de la pandemia. Y particularmente los menos vistos. Los estragos psicológicos a partir de estar encerrado con mi familia mucho tiempo, del tomar clases a distancia, del no tener contacto humano y de otra vez tener que verme forzado a ir apretado en el metro. Eso que acabas de decir, ahí está la clave de todo, ahí está el problema. Pero bueno, pues ahora sí que volvimos a eso, pues hay que buscar las estrategias adecuadas. Perfecto, pues vamos a comenzar. Pensé que ya habíamos empezado. Pero ya ahora sí con el banderazo, ok. el banderazo de salida. Capítulo número 72. La nueva normalidad también incluye nuestras emociones. ¡Ay, qué buen título! Así es, ese sí yo no lo propuse, ese sí viene dado por nuestro invitado. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues mira, acabas de tocar un punto bien interesante que es el hecho de que regresemos a nuestra vida y sin haber estado preparados con toda esta cuestión de lo que vivimos. Porque si algo me quedó claro con toda esta cuestión es que si no estábamos listos para una pandemia, menos estábamos listos para regresar. Para volver y para afrontar todo lo que nos ha tocado afrontar de manera, digamos, adaptativa, ¿no? Ya sabes este concepto, ¿no? De manera adecuada, por así decirlo, funcional incluso. Sí. Y ese ha sido un problema, pues... grave. Digamos que es un problema latente, porque a lo mejor todavía no vemos los efectos a largo plazo. Apenas me está ardiendo. Apenas los estamos visualizando, apenas estamos, pues, de alguna manera atestiguando todo lo que tuvo esta situación. Y de hecho todavía falta mucho más por ver qué pasa, ¿no? Yo todavía me sigo sintiendo raro en mis clases, me sigo sintiendo extraño con mis alumnos. O sea, sí se siente bien raro. Les voy a poner un ejemplo, algo muy duro, ¿no? Sí. Yo soy de los profesores que procuro aprenderme los nombres de mis alumnos, y no de todos, porque no me da la memoria. No se puede desechar así la canción de Mis ojos lloran por ti y meter nueva información así tan fácil, sino que más bien poco a poquito voy identificando, y ahorita no ubico a nadie. O sea, 1 o 2 alumnos ahí medio los ubico. Y sí es raro que ellos llegan y te saludan y tú así de... Si antes era raro, ahora lo es más, porque estás hablando de que más de la mitad te saludan y tú así de... Pues ¿quién es? Entonces muchos alumnos sí me ven así como
porque los veo así raro cuando se me quedan viendo yo así como, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? El otro día en el metro justamente de regreso de la escuela y me encuentro un chico así parado y me está sonriendo y me está saludando y yo, ¿y este qué, no? Y me dice, hola profesor, y yo, Hola, ¿tú quién eres? ¿Usted quién es o qué? Y me dice, pues soy su alumno, me dio clases un momento y yo, en serio, pero igual por el cubrebocas, ni idea de quién sea. O sea, sí es raro eso, de verdad es raro. Pues creo que uno de los primeros impactos tendría que ser el hecho de, uno, no conozco al otro porque, pues, si doy clases en línea, no es como, porque en el poli no se obligaba a prender la cámara, ¿o sí? Dependía, estaba libre albedrío del profesor. Sí, Ok. sí, y ya ven que se dio este asunto de que se empezó como a evidenciar a los profesores que les pedían que prendieran su cámara y toda esta cuestión, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, aunque la prendieran, luego la red no favorecía mucho y entonces se alentaba entre tantas cámaras. Eso al final era de mejor apaguen su cámara, todos la apagamos y vamos a trabajar Ya. así. Porque además, más o menos, ¿cuántos alumnos hay por grupo? Pues ahorita tenemos entre 40 a 50 alumnos por grupo. O sea, 40 y 50 alumnos. Más o menos, ¿cuántos grupos tiene Ahorita tengo por semestre? 6. Ahorita tengo 6, imagínate. 6 por 4, 24. O sea, 240 medio caras, Medio ojo, más ojos. medio más voces, porque pues es más difícil, creo yo, a veces reconocer la voz a través del aparato. Así es. Por casi 2 años y medio. No, pues no hay forma. Sí, la verdad es que suena como de risa un poco esto, pero sí es impactante. O sea, a mí sí me impacta esta sensación, porque a lo que voy con esto, lo que quiero decir es que esta situación de estar tanto tiempo encerrados y volver otra vez ¿Al exterior? al exterior, a contactarte con la gente, a interactuar, sí no es lo mismo. O sea, esto de la nueva normalidad, de normal no tiene nada. O sea, sí nos seguimos sintiendo raros, sí nos seguimos sintiendo... A lo mejor hablo por mí, yo creo que, pero no, platicando con muchos compañeros, todos estamos como en ese shock. Sí, la verdad es que no ha sido fácil el regreso. Okay. Y yo creo que toda la gente, o sea, es en el ámbito académico, pero en el ámbito, pues también, por ejemplo, del trabajo terapéutico, también es bien difícil el trabajar de pronto virtual y luego otra vez presencial. Muchos pacientes ya, no, prefiero virtual. Virtual, ¿no? ajá. Y sí tiene sus asegúnes. La verdad es que decirle a los pacientes, vamos a trabajar usted en un espacio, pues, con menos ruido, con menos distracciones, ¿dónde? O sea, sí hay muchas situaciones así y la verdad es que sí ha tenido como pues estos retos, que es lo que te decía, estos retos de saber cómo vas a afrontar esto. Eso ha sido la llamada nueva normalidad, que insisto, de normal no tiene mucho. No tiene mucho porque más bien es algo completamente diferente de lo que estábamos. A pesar de que sean los mismos escenarios, la misma gente, ya no muy están, diferente. no están. No. Ok. Ya entrando de lleno a esto de la nueva normalidad, ¿cuáles sería como, porque viene acerca de las emociones, ¿cuál sería la parte por la que habría que comenzar de la nueva normalidad con el uso de nuestras emociones? Bueno, no partimos de cero en el sentido de que cuando hablamos del manejo de las emociones, todos tenemos estrategias. Es decir, un hecho y una realidad es que en esto que vivimos, todos hicimos lo que pudimos. O sea, emocionalmente todos trabajamos con lo que pudimos. Y no solo eso, o sea, imagínense cuando yo tenía cuestiones de ansiedad o a lo mejor alguna predisposición a la depresión, y de repente te dicen enciérrate en tu casa te dijeron 1 mes, y como bien dijiste se terminó convirtiendo en 2 años, 3 años. Nadie estaba listo para eso. Creo que nadie estaba completamente preparado para algo así. Y si agregas lo que ya traíamos, pues imagínate, caldo de cultivo para tantos problemas sociales. No sé si escucharon, seguramente estaban familiarizados con este asunto que hubo de los ataques al personal de salud, todo esto que sí, llegó a ver de echarles cloro, bajarlos del transporte bajarlos del transporte, correrlos de la casa, estos vecinos que les ponían mensajes de, pues sabemos que trabajas en tal lugar, queremos que te vayas, y no, o sea, algo muy evidente es que esto dispara los miedos que la gente trae desde épocas antiguas, o sea, desde la peste.
O sea, hemos avanzado en muchas cosas, pero en otras seguimos en lo mismo. Y estas situaciones, o sea, los miedos, la angustia, el buscar a ver a quién le echas la culpa o a ver con Estamos quién un chivo te- expiatorio. En parte es eso. Y algo que me llama mucho la atención también es cómo, bueno, voy a adelantar porque quisiera yo, es algo que me pareció muy interesante, esta Adelante, cuestión adelante. de la identidad social y la relación con las emociones. Ok. Porque se dice que también el hecho de que toda la población esté experimentando una, ¿Lo mismo? no lo mismo, pero digamos una situación emocional similar, análoga, tiene efectos en lo social. Pensemos en una sociedad mexicana que es muy culpígena, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? O sea, mucho de la colonia, de la iglesia católica que llegó con sus figuras, con sus discursos, y pues nos atravesó y nos volvió muy, muy culpígenos. Eso es la culpa. Pero hablando del miedo, hablando de una población ansiosa, depresiva, o sea, imagínense qué repercusiones irá a tener esto, ya no nada más en lo individual, sino en lo colectivo y en lo social. Pues ya veníamos batallando, o sea, Exacto. desde que estaba todavía en la universidad se venía batallando con estas campañas de prevención contra el suicidio, estas campañas de no solo la salud física, sino también la salud mental. Evidentemente no hay, tan solo tengo un paciente que es ahorita está haciendo su servicio social en un hospital. Y entonces me dice que son 15 minutos de consulta. 15 minutos para ver al paciente su revisión rápida, surtir o resurtir su receta, Y se va. actualizar el expediente, vámonos. O sea, los preparan ya para entrar al IMSS al ISSSTE, ¿no? Así como que... Pues a lo mejor ni siquiera es como prepararlos para ellos, sino más bien aún teniéndolos a ellos con la posibilidad de poder atender como de manera más amplia o hasta prepararlos para ello, no hay las posibilidades. Una de nuestras invitadas que justo hablaba acerca de la fisioterapia, ella trabaja en el DIF, 18 meses tienes que esperar Para una con cita. ficha para una cita y que puedas entrar a recibir servicio en el DIF. De tanta gente que hay y que no se dan abasto, porque no es como que no haya posibilidades, que no se dan abasto. Y aún así, a veces ella misma decía, el DIF tiene costos muy accesibles y a veces es todavía Caro. insostenible. Ajá, es caro. Y más aún, ella misma lo decía, pues es que el paciente que te tiene que venir en taxi, que se tiene que mover, está muy canijo. Y entonces desde antes de la pandemia ya veníamos batallando esas partes. Pero imagínate precisamente esto que dices, es como un Jenga, ¿no? Ajá. Que ya de por sí las piezas estaban endebles y todo estaba así. Ya bastante. Agrégale una, no nada más una, o sea, una pieza doblemente, triplemente grande, donde le dices, te vas a encerrar en tu casa a toda esta situación, esta estructura, y a ver cómo lo sostienes. O sea, por eso les digo, o sea, ese Jenga se sigue tambaleando y no sabemos en qué momento se va a caer, qué efectos tendrá. Esto ya venía desde antes y se agravó y se agudizó con esta situación de la pandemia. Eso sí, porque la nueva normalidad, ¿desde dónde tendríamos que empezarla a tomar en cuenta? ¿Desde enero de este año? Híjoles. Porque creo que a partir de enero de este año fue que ya empezaron otra vez a regresar, particularmente los niños, creo que a clases presenciales. Ujú. Y de ahí ya fue como otra vez comenzar con el de ya todo, o sea, ya. Pero sabes, a lo mejor políticamente se pudiera identificar en un momento dado, pero en realidad yo creo que la nueva normalidad se viene estableciendo desde el primer día que nos dijeron se van a encerrar. O sea, fue un proceso que se fue gestando, que se fue formando. Pero creo que lo que Saúl se refiere, porque ese es el cambio, ¿no? Ese es el punto de inflexión social, ¿no? El encerrarte. Y creo que lo que Saúl se refiere es cuando como sociedad empezamos como el punto de intentar retomar lo que había antes de la pandemia, ¿no? Y sí creo que podríamos ahí verlo como desde enero. Y creo que ya, si nos ponemos más específicos, creo que sería a partir de agosto, que fue ya más lugares que es como, ya no tienes por qué usar cubrebocas, ya todos los niveles educativos regresan al trabajo, ya el home office ya no era la norma. Pero mucha gente no hizo home office. Bueno, Pero una mucha gran gente parte. siguió trabajando o sea, saliendo a trabajar, contagiando a su familia. O sea, hubo mucha gente que no llevó a cabo eso y por eso insisto, o sea, se tuvo que adaptar a estas circunstancias. Y es donde a mí me llama la atención porque sí, políticamente y en este punto de inflexión que mencionas, puede ser ubicable en el momento en que los alumnos, los estudiantes se volvieron a la escuela. Pero en realidad nos tuvimos que adaptar desde que nos dijeron, te quedas en casa, usas este cubrebocas,
haces esto, y ahorita, pues ya pasó esto que nos puso en esa situación, ahora vuelve a adaptarte a la situación en tu trabajo, en tus actividades, en tu relación con la gente, o sea, no sé, o sea, yo creo que hablar de esto es hablar de cómo nos hemos adaptado desde el primer momento hasta ahora, hasta ahorita. Yo a lo mejor a partir de eso sería como, yo creo que después de los primeros 15 días, ahí ya empezó el acabose. Desde que nos dijeron, van a ser 2 semanas. 2 y de semanas. repente, pues quién sabe cuánto tiempo más, pero usted siga en su casa. En su casa, sí, yo creo que a partir de ello, en las primeras cosas que yo creo que también empezaron a ser como más evidente lo real es cuando empezó a haber muertes. Cuando empezó a haber muertes es como el de, ay güey, no, ¿Es en serio? esto ya no estamos jugando a hacer Survivor, ¿no? Aquí ya empieza a ser esto más real, no es una charada. Y que incluso, o sea, justo, si tuvimos las ventajas y las bondades de no tener que salir a trabajar, pero quienes sí tuvieron que hacerlo, pues era como la cuestión del pues un volado. Era un volado todo el tiempo. Ese es un nivel de tensión asfixiante constante, tanto para el que sale como para los que lo reciben. Sí, y bueno, volviendo al punto de las emociones en ese sentido, hasta podemos identificar diferentes momentos que se sentía. Por ejemplo, al principio era mucha incertidumbre, mucho no saber qué va a pasar, mucho miedo de cómo le voy a hacer con esta nueva situación. Luego caíamos quizás un poco en la desesperanza, en la frustración, en pensar que por más que hicieras, cuando empezaba una ola, pasaba la ola, creo que todos así como, ¡ay! Respiramos, sí, otra ola, ¡ay! Otra ola. Entonces ya llegó un punto, yo creo que como la tercera ola, cuarta ola, que ya está. La chingada. Sí, ya, o sea. Ya se me va a cargar la... Con los recursos que tienes, te adaptas. Sí, pues pero sí. la emoción sigue, o sea, el desgaste. O sea, yo pienso, piensen ustedes cuando tienen una situación que les da miedo, ya después viene la parte como se repite y se repite, caes un poco en la desesperanza, como que por más que hagas, por más que intentes, esta situación continúa. Y luego llega el punto donde viene un poco como esta resignación, pero al mismo tiempo como esta parte temeraria de ya me harté, ya me cansé, voy a hacer lo que puedo hacer y tal, ¿no? Y terminas bien cansado de toda esa situación, y yo lo veo con muchos compañeros, mucha gente que te dice, es que ya no venimos al trabajo con gusto, o sea, ya estamos muy estresados, ya estamos muy cansados, ya no disfrutamos lo que hacemos. Esa es una cosa que ha dejado, y que desafortunadamente es un discurso que no lo he escuchado con una sola persona, sino con varias. Muchos. Y en diferentes ámbitos. Entonces, creo que todo eso viene precisamente de las emociones que nos ha dejado esta situación. Entonces, viéndolo así, pensémoslo en una persona, en un grupo de personas. Ahora pensémoslo a nivel macro, a nivel toda una población. ¿Cómo impactará eso en una población? ¿Cómo impactará en toda la gente, en profesores, en oficinistas, en terapeutas, en el personal de salud, que creo que se llevó la peor parte de todo eso? Y cómo toda esa situación a gran escala conforma lo que les decía de la identidad nacional, relacionada con las emociones que la persona está experimentando. ¿Cuál sería o cuál dirías tú que es como la emoción que define al mexicano post pandemia? La emoción que lo define, es muy buena pregunta, pero no creo que sea una sola. Yo creo que sigue habiendo incertidumbre, pero al mismo tiempo sigue habiendo, ya hay como un poco de entereza, como de decir, ya vivimos lo peor, ahora vamos a echarle ganas en esto, pero al mismo tiempo vengo expectante a ver lo que viene, ¿no? O sea, así es como tentar el terreno, como ver a ver qué es lo que nos espera. Una mezcla de ansiedad, con una mezcla de felicidad. Con una mezcla de un poco, decíamos, desesperanza, porque si te quedas así como, por más que yo haga, o sea, puedo usar el cubrebocas, puedo mantener la distancia social, pero si nos llega otra pandemia, valemos otra vez. O sea, como que sí se queda un poco este miedo, ¿no? De ¿Qué va a pasar? Yo no siento en mi perspectiva que realmente a nivel cultural del país haya miedo. Creo que ni siquiera ansiedad. Creo que sí, lo que dijo del punto de, pues que va a llegar otra pandemia, podría llegar y vamos a valer. Pero creo que eso es malo porque creo que no los estamos tomando en serio. Porque, por ejemplo, la OMS ha dicho que la pandemia no ha acabado.
y que vienen otras variantes. ¿Qué? Y sigue lo de la viruela del mono. ¿Qué? Y aquí no se le ha dado nada de importancia. Ya no hablo de si la primera respuesta debería ser de algún nivel de gobierno o algo. A nivel social la gente no le importa, y no le importaba desde que estaba lo más fuerte de la pandemia. ¿Cuánta gente no salía sin cubrebocas? En el punto de, ay, es un invento, no es tan grave. Aun cuando ya había cifras de muertes muy altas, la mayoría de la población que se podía ver en los noticieros que salían, no les importaba, traían mal puesto el cubrebocas. Entonces, creo que nuestro país tiene una especie de pesimismo de, pues no podemos estar peor, pero no creo que estemos a la expectativa de, uy, podría llegar otra pandemia, porque creo que esa preocupación realmente nos haría tener mejores protocolos como sociedad, sin que nos los impusieran. Ah, qué bueno que mencionas eso, porque precisamente uno de los estudios que revisaba nos planteaba que de las estrategias más adaptativas que puede haber, hay una que se llama el reenfoque a la planificación. Y ese reenfoque a la planificación que tú mencionas no es tan positivo. O sea, no es tan positivo pensar, ya sabemos qué hacer, o sea, si pasa esto, podría ser esto. No, de hecho eso aumenta más la depresión. Está comprobado que eso aumenta más la depresión. O sea, que yo tengo un plan de contingencia, aumenta Si más yo la tengo, depresión. haz de cuenta, si pasa algo y yo hago una planificación de voy a hacer esto, pasa otra cosa, pues ahora voy a hacer esto, ahora esta parte. Y caes, los índices de depresión aumentan. Entonces, esto que dices de que llega un punto donde ya la gente, o sea, de antes no usaba cubrebocas y ahora tampoco lo hace porque ya se relajaron las medidas. Yo más que pensar, vuelvo a insistir, más que pensar en que la gente no le importa, es que llegamos a ese punto de desesperanza, a ese punto de decir, por más que hagamos, puede venir otra ola. Viene la viruela del mono. ¿Se vuelve un mecanismo de defensa como para no dejarnos caer en la depresión? Pudiera ser una alternativa, o pudiera ser el decir, pues por más que haga ya, o sea, voy a vivir mi vida, voy a tratar de hacer lo que pueda con lo que tengo, y pues ahora sí que pedir que no pase nada peor, Esperar. y seguir adelante. Okay. ¿No? Porque además vuelvo a lo mismo, eso lo platicaba con mis alumnos hace poco. Si viviéramos en Estados Unidos, donde la calidad de vida, las condiciones económicas fueran otras, tal vez tendríamos el tiempo y la energía para estar pensando, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero aquí es de, güey, te tocó la pandemia, te toca la pandemia otra vez, te toca salir a trabajar y buscar cómo. O sea, no es como de que te vas a quedar esperando a ver qué vas a hacer, no, o sea, te toca seguir adelante. Y es algo que creo que como mexicanos tenemos. Entonces, sí, el estar pensando, por supuesto que es desgastante esto que decías, es muy desgastante y creo que no hace falta decir mucho, solo veamos los índices de seguridad, los índices de violencia que aumentan y que han aumentado mucho en este tiempo. Verlo así tan aislado como, pues una cosa es la violencia, otra cosa es cómo se siente la gente, pues sería minimizar el problema y ver las cosas muy, muy a la ligera. Yo creo que eso nos dice algo de la sociedad. Una de las cosas muy interesantes, cuando lo pienso así, entonces entramos todavía como en las pequeñas vertientes que surgen a partir de ahí. Uno de mis pacientes en algún momento me decía que ya necesitaba sexo, ya lo necesitaba, pero dice, pero no siento la confianza de irme a un hotel. Entonces decía él, lo que voy a intentar hacer es, me voy a llevar mi kit de desinfección de la habitación para hacerlo. Y tuve otra paciente que se contagió por haber ido a un hotel y entonces dice, ya no quiero ir. O sea, dice, ya no quiero ir porque la última vez me pasó esto mal. Yo veía como dos extremos, dos alternativas, y eso solamente en un espaciecito. O sea, porque inclusive hasta la experiencia sexual en los adultos, en donde si tengo hijos, o si tengo, está toda la familia, ya se va a ver mermado y no voy a tener una cierta plenitud. Y eso solamente, si lo pensamos en la vivencia sexual, a lo mejor, de los adultos. De los adolescentes, que normalmente el adolescente ocupa el espacio que puede cuando tiene, y ahora ya no funciona así porque pues todo el tiempo están los papás en la casa. En efecto. Eso también pienso que son de esas cosas que vienen en el pospandemia de una cuestión de riesgo, porque entonces no es que lo voy a dejar de hacer, porque de adolescente no es como que uno piense mucho en su autocuidado, pero me puede estar poniendo en riesgo en ir a sitios o situaciones en donde por no perderme de esa experiencia, pues lo haga de manera más descuidada o incluso ponerme más en riesgo. Exacto. ¿No? Eso que dices, hay precisamente una de la población más particularmente vulnerable, tiene que ver con los adolescentes y tiene que ver
bueno, se sugiere que se hagan intervenciones a nivel, no solamente con el adolescente, sino con los papás, con maestros. O sea, la intervención tiene que ser a nivel de todo el sistema que está alrededor de esa población en particular. Pero esas necesidades las tenemos todos, o sea, adolescentes, adultos, obviamente los niños no, pero también tendrán otras que se han Que visto también mermadas, impactaron, ¿no? o sea, Claro. porque justo de los niños, por ejemplo, una de las cosas que escuchaba es, particularmente para los bebés, porque hasta hay un test al respecto del test de caras, para cuando se le enseña, creo que las emociones a los niños. Ujú. ¿Cómo le hago si mis papás, yo los conocí a mis papás con cubrebocas, ¿no? O sea, o los niños que entraron al kinder en la etapa de la socialización y les tocó ver a sus compañeritos de entrada a través de una pantalla. Y no es como que los morritos sean como muy de, claro, voy a estar así sentadito No. y quietecito. O sea, yo me enteré de muchas historias en donde nada más escuchabas a la mamá, ¡pon atención! ¡Te está hablando la Miss! Así es. Ajá, de entrada. La segunda es, pues eran, o sea, uno como adulto, digo, yo, sinceramente, de una u otra forma encontré desahogo a través de los videojuegos en línea. Porque entonces ahí me reencontré con mis cuates y entonces estábamos jugando y demás. Pues estaba platicando, entonces ese adulto encontré más formas de lidiar con la parte del encierro. Pero los niños, Y en los niños, además, una de las cosas que también está claro es que ellos reaccionan a la forma como reaccionan los adultos. Y si tú como adulto no tienes ni qué explicar, no te explicas de dónde viene esto, qué va a pasar y eso, ¿cómo diablos se lo explicas a un niño? ¿Cómo diablos puedes poner en palabras lo que tú mismo no alcanzas a dimensionar? Aunque creo que eso sería interesante porque están hablando del impacto, por ejemplo, en niños, que pues se va a ver seguramente cuando tengan 15, 16 años, ¿no? O sea, en algunos, ¿no? O sea, falta un cierto bueno, el tiempo. impacto a largo plazo. El impacto a largo plazo. Pero estás de acuerdo que están también hablando desde su perspectiva de cómo ustedes vivieron su niñez. Y por ejemplo, algo que yo he escuchado es que creo que se le dice la generación Z, no está tan acostumbrada a socializar en persona. De hecho, son bastante malos para socializar en personas porque sus interacciones suelen ser más por redes sociales. De hecho, también así es como deciden qué comprar, qué es eso. O sea, ya no es como la recomendación del amigo que venía y te dice, como yo compré eso, es como, déjame verlo y yo lo... Sino que es todo a través de redes sociales. Entonces, tal vez sí va a haber un impacto, pero no es tan grande porque pues sus padres, que en este caso según yo serían los millennials, que ya tenían cierta tendencia a eso, pues realmente fue como de, tal vez parte de lo que nos está costando en la nueva normalidad es que nos adaptamos tanto a las pantallas y a una interacción social que estaba más en nuestro control, porque es algo que no querías hablar con alguien, pues no atendías la videollamada o decías, uy, se me cortó el internet, pero pues es en el trabajo y en la escuela y no es como de, me congelé, ya no voy a hablar contigo, ¿no? Entonces, creo que tal vez estamos pensando que el impacto, la dureza de regresar es que es como de, quiero volver totalmente a lo que tenía y no estoy pudiendo información, es como de, ya me había adaptado más a un ambiente en que yo tenía más control y ahora regreso a algo en donde estoy teniendo que interactuar con tantas personas más que siento esa falta de control y tal vez eso sea el impacto negativo que notemos en los niños, porque pues los niños ya no estaban acostumbrados como nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos a tanta interacción. No, A ver, pero es Paquito, que algo- ¿qué generación eres? ¿Qué cuántos años tienes? 27. ¿Él es qué? Millennial. ¿Millennial? De hecho, soy millennial tardío. O sea, No sé cuál estoy es. entre... Jackie. Es más centennial, ¿no? Yo sé que estoy al final de los millennials y al principio de la que sigue. Sí, yo tenía entendido que era más hacia centennial. Pero yo creo que sí, coincido mucho en esto que mencionas, en la población de esta que mencionas, de que está más acostumbrado a las redes y eso. Ujú, sí. Pero creo que los niños siguen siguiendo la línea de necesitar este contacto. Y si hay un impacto que no creo que sea tan positivo. O sea, creo que los niños, por lo que he escuchado, sí están como... Tengo una sobrinita, por ejemplo, que al principio dice, ya quiero volver a clases, ya quiero regresar. Y ahora que volvió, es como, quiero volver a mis clases virtuales, ¿no? Sí, como que sí quiero volver a ver a mis amiguitos, quiero volver a convivir con la gente. Pero a lo mejor no tanto por esa convivencia, sino también por la ventaja de, pues no voy a la escuela, no me levanto tan temprano, estoy desde aquí, desde mi casa, puedo jugar, como que eso les daba como cierta ventaja. Yo lo noté porque, por ejemplo, yo lo veo con los hijos de mis primos, que son mis sobrinos, y muchos de ellos también fue un punto como de, ya quiero salir, quiero regresar. Y entonces yo le preguntaba a una de mis primas muy cercanas, Bere, con tus hijos, que era como de, bueno, ¿llevas ya a tus hijos a natación o a
ciertos deportes y casi me dice, o sea, de fuera de la actividad que tienen que hacer en grupo, interactúa fuera con sus amigos. Y me dice, o sea, sí, pero no como esperarías. O sea, no nos ves platicando, sino que es como todos juntos, pero todos en su teléfono. Pero dice ella, pero pues no toca el estar en el teléfono, pero con alguien más que es cercano a ellos, eso lo tranquiliza. Entonces, te digo, sí creo que va a haber un impacto, pero no el mismo que podríamos pensar en nosotros o en gente más grande. Pues más bien yo pensaría, la pandemia agudizó la mala socialización a través de las redes sociales. Porque, o sea, ya venía, o sea, yo me acuerdo que ya era como un problema la parte de cada vez queremos interactuar menos entre nosotros y lo hacemos más a través de las redes. Sí, porque nos da más control. Ajá, sí, o sea, incluso lo veíamos creo que en psicología social. La parte de es muchísimo más fácil darle un clic en el tache y entonces tener que olvidarme de ti, o en mi aplicación de ligue le doy a la izquierda para que ya no ¿Te vea? ya no hago match, que en realidad tener que decirle a la persona. Y creo que por eso empezó a surgir más como este concepto de la responsabilidad afectiva, del de, oye, mira, ya tuvimos una plática muy buena y todo, pero al final del día creo que pues no me termina de caer tan bien, sino más bien es un día simplemente desaparezco. Precisamente por eso decía que en la población más grande eso tiene como muchas ventajas. Mis alumnos ahorita, muchos jóvenes dicen, preferiríamos volver a la clase en línea. O sea, sí quisiéramos las clases en línea por todo esto. Yo como trabajador del poliadministrativo apoyo totalmente esa idea. No, y hasta uno de repente, de verdad, yo ya llegó un punto donde me costaba un trabajo estar en las clases presenciales, volver a estar en el salón de clases, o sea, dando la clase yo u otra persona y estar al pendiente de, sí es bien difícil, o sea, ya dónde está el botón de apagar la cámara, ¿no? O sea, sí lo está uno buscando, porque sí, pierdes ese control, entonces imagínense, para uno que estás así como en la clase de otro profesor escuchando, y te estás quedando dormido, o estás así como, ay, mejor me paro tantito, me salgo un momento, pero luego regresas y otra vez volver, pero te das cuenta de que no es en sí, no es la clase, no es si el profesor la hace bien, la hace mal, sino que uno ya se adaptó a esta forma de trabajar, y volver a eso, volver a lo anterior, sí te cuesta, sí es bien complicado. Ahora agreguen lo que les decía, de no te ubicas a nadie, tus alumnos te ubican a ti, tú no sabes ni quiénes son ellos. Te volviste un rockstar. Es lo que les decía. Ahora entiendo lo que sienten los rockstar en los conciertos, que todo el mundo te ubica y tú no tienes ni idea de quiénes son esas personas. Sí te impacta, o sea, suena raro, pero sí es como, o sea, imagínense que hay un montón de gente que sepa de ti, sepa quién eres, o te ve la cara, sabe quién eres, pero tú no sepas quiénes son ellos. Ya estás preparado para ser influencer. Así va. Y empatizo con esos güeyes, pobre gente. Sí, no, afortunadamente los haters pues todavía no salen tantos, pero sí es como, sí ha de ser bien complicado lidiar con todas esas cuestiones. Sí, pues pero la verdad es que, o sea, retomando esto que mencionabas el hecho de que antes estábamos así, y esto que tú decías de que ya había un problema, es lo que decía del Jenga, o sea, ya estaba la cosa mal, o sea, no podemos pensar que porque antes relacionarnos con un celular, no tener que responsabilizarnos, o sea, era algo que ya estábamos adaptados a eso y no tenía ningún impacto. Claro que tenía un impacto. Ahora agrégale una pieza más a esto que sí, o lo tira o a lo mejor buscamos la forma de sostenerlo desde otras estrategias, que en algún momento quisiera hablar de esa parte, pero de inicio pues sí es necesario como reconocer que las cosas no estaban muy bien antes, y ahora que esto peor. Lo ha puesto peor, y tenemos las posibilidades ya sea de aprender de esto y tratar de mejorar, o bien dejar que se caiga y quizás construir algo nuevo, pero sí se me hace complicado. Ok, ya, pues pasemos a esa parte. ¿Cuáles serían como el principio, las estrategias para lidiar, no sé si para hacer un cambio, o por lo menos que la transición sea más sencilla? ¿Qué sería? Emocionalmente hablando, si hablamos de las emociones, en primera aceptarlas, o sea, aceptar cómo me estoy sintiendo, pero incluso desde antes. ¿De dejar de decir bien? Exactamente. Es la más importante, ¿no? ¿Cómo estás bien? Ajá, pero además esto de decir bien me lleva a la otra parte, que estos nuevos modelos de trabajo desde la psicología en tercera generación, que es bien interesante, que ya no es esta emoción es buena o es mala, quitar esas etiquetas.
No hablar de emociones buenas o malas. Eso es así como algo clave. Ok. O sea, sí, Aunque creo que eso es muy difícil, considerando la cultura en que se vive Claro. hoy, donde tienes que ser Bueno o malo. feliz. Ah, bueno. No creo que ni siquiera se habla sobre si eres bueno o malo, sino que el objetivo es ser sí, feliz, tu es- mejor versión, estar en paz y alineado y vibrando alto con todo. Esa es la idea de la posmodernidad. Ser feliz, ser Exacto. feliz, ser feliz, ser feliz. Sí. Pero sí, es una idea que incluso tiene como elementos económicos, ¿no? Como Sí. de cuestiones mercantiles y todo eso. Pero en sí es bien difícil hablar de emociones, quitarles esa etiqueta. De inicio es bien complicado. Pero desde antes, imagínate, desde antes, hablar de qué emoción estoy sintiendo y reconocerla es bien complicado también. Sí. O sea, no es tan fácil. ¿Y por qué digo esto? Porque nunca se nos enseña como tal a reconocer, excepto en esto que decías, a los niños chiquitos con las caritas y que esto es triste. Antes había eso, ¿no? Un poco más. Pero a muchos no nos enseñaron así. Sí, porque no Entonces, es como que me siente mi papá en sus rodillas y me explique, hijo, mira, las emociones son esto. Y creo que ese es un problema, porque creo que es como una batalla de dos ideologías, sobre todo ahorita en el nuevo regreso, la nueva normalidad. Porque, pues, yo diría que para las personas menores de 20 años, pues sí está muy de moda el punto de ve al psicólogo, ¿no? Y atiende tus emociones, y acepta todas tus emociones. Y entonces creo que las personas mayores de 40, tal vez, estoy siendo un poco prejuicioso, es el punto de, no, pues ya pasó, lidia con eso, ¿no? Entonces creo que también por eso está siendo muy difícil, porque además, en medio de eso se encuentra otra que se ha dado en muchas partes del mundo, pero creo que en México y sobre todo en la capital ha estado muy ¿En auge? en auge, ¿no? Que es el punto de el privilegio. Tú puedes hablar de tus emociones y ir al psicólogo porque tienes el privilegio de hacer eso, ¿no? Y entonces entra también el otro punto de, pero atender tus emociones en cualquier aspecto, en cualquier edad, ¿es un privilegio o es un derecho humano básico, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que son dos ideologías muy opuestas que chocan entre, sí, hay que atender nuestras emociones, que llevada al extremo pasa al punto de ser feliz todo el tiempo y vibrar alto, al otro punto de, pues, hay que afrontarlo, y cuando lo llevas al extremo es como, ya pasó, ya, sigamos como estábamos, podemos seguir adelante, y en medio de eso está la batalla de, cualquiera de los dos puntos es un privilegio de lo que estás hablando. ¿O un derecho? ¿Tendría que ser un derecho? de hecho, esto que estás diciendo es precisamente del problema. No ver trabajar las emociones como una cuestión de que Humana. solamente unos cuantos lo puedan hacer. Incluso esto, así como lo dices en ese tonito que utilizas cuando hablas de vibrar alto y esto, Sí. se vuelve una cuestión como un poco elitista, ¿no? Como un poco de, yo que tengo el recurso, puedo ir a un terapeuta, puedo ir a tal sesiones de no sé qué y que me enseñen a vibrar. O sea, cuando hablas esto ya está como que caes mal, ¿no? Ujú. Cuando empiezas a escuchar ese tipo de discursos. Pero no es como llevarlo a la parte de que sea algo que solamente le concierne a quien tenga el recurso, sino Ujú. que sea para todos, que todos tengamos esa posibilidad de entender. ¿Por qué no hablar de emociones buenas y malas? ¿Cuál es la razón básica de por qué no hablo de eso? Pues porque si yo digo, por ejemplo, yo me siento triste y eso está mal, entras en esta parte de lo que le llaman, ¿no? Lo que le dice ¿La chaviza? no, es que hay un concepto muy popular que se volvió que la alegría tóxica, le llaman, no sé qué, que se volvió muy popular este asunto de el hecho de que tú no puedas decir estoy mal y eso no está mal, o sea, me siento triste y eso no está mal, ¿no? Ok. Sencillamente me siento como no quisiera sentirme, pero así me siento y es una realidad. Ok. Entonces, a partir de aceptar eso y no ponerle una etiqueta, si aceptas eso, puedes ir más allá. Es el principio. Ese es el principio de todo. Bueno, el principio es identificarlo. Recuerdo en ti. identificar cómo me siento, Y dejarlo de luego- decir bien y luego ya No ponerle etiqueta de si está bien, está mal. solo, como decimos los gestaltistas, solo es. Solo es, ¿no? Ajá, exactamente. Pues sí, o sea, sin que tenga una connotación de Sí, sí, izquierda o derecha. Sí, una connotación incluso hasta cierto punto, pues moral, ¿no? Porque bueno o malo habla de una cuestión hasta moral. Ajá. Y una cuestión que te hace sentir peor. Si yo me siento triste y eso está mal, pues No me vas a siento aún sentir- peor porque me siento como no debiera de No sentirme. debería de sentir. Y sentirse mal, bueno, sentirse triste más bien, es normal. O sea, son emociones que están dentro del rango Del normal. espectro normal. ¿Qué pasa cuando no reconocemos que me siento así porque no debería de sentirme así? Pues no lo acepto, no lo trabajo, no lo identifico, siquiera no hago nada y eso se agudiza. ¿Qué puede llegar a darse? Una depresión, puede llegar Los a darse trastornos de ansiedad. trastornos de ansiedad, o sea, todo lo que ya hemos visto que está así súper exacerbado en la sociedad,
pues de ahí viene, ¿no? Principalmente. Okay. No es lo único, pero es uno de los pasos iniciales, ¿no? Ya después hablamos de prestar atención a elementos particulares. Hay como varios artículos que nos señalan precisamente de lo que sería la conciencia plena, la atención, prestar atención específicamente a qué es lo que está pasando, qué es lo que... Verte como alguien ajeno, porque si tú lo ves desde tu propia óptica, tú eres como el juez y parte, es bien complicado separar. Sí, pues Por sí. eso hay algo que se llama el yo observador, el ser tú aparte ajeno a ti y ver la situación pues como es, ¿no? O sea, se siente triste, se siente enojado, tiene esta emoción, ¿no? No es bueno o malo, simplemente lo está sintiendo y lo estoy viendo desde afuera, porque si lo veo desde adentro me genera sufrimiento, me genera malestar, me siento... Incluso a lo mejor desesperación porque siento que no lo puedo resolver. Exactamente. Entonces una clave es aceptarlo, o sea, aceptar que te sientes así, aceptar que tienes esta emoción y tratar desde ahí de poder hacer un cambio. Okay. Pero no cambiar así de lleno lo que estás sintiendo, sino de inicio aceptarlo, verlo como alguien ajeno y a partir de eso utilizar otras estrategias que puede ser la reevaluación. O sea, Gross nos menciona muchas alternativas desde un modelo particular que nos dice cómo ir cambiando y cómo ir modulando las emociones desde a qué le presto atención, cómo me estoy sintiendo aceptarlo, qué he hecho antes para resolverlo, lo que hablábamos de los recursos que tenemos, y finalmente modular esa acción. Si me siento enojado, no voy directamente a insultar a alguien, a gritarle a alguien. Ahí donde las redes de pronto tienen como mucho sentido, ¿no? Todo Twitter. Twitter. Me puedo yo ir a desahogar a Twitter. ¿Sí? En Solo realidad, con 250 caracteres. Pues, No, pero ahí están los hilos. Sí. Entonces, ahí a desahogarme. O sea, Sí. yo por lo menos lo que siempre propongo es, pues ve y pártele su madre a la almohada, Es una muy buena estrategia. pegarle a la cama. Estaba viendo justamente hoy en la mañana un hilo de una chica que su pareja, pues se podría decir, ella lo dice como que abusó de ella en el sentido de que le dio mucho, trabajó para ayudarlo, le dio mucho dinero, él acabó su carrera y luego terminó con ella. Pero estaba viendo todo el discurso, todo lo que decía, y veo tanto enojo, o sea, tanta molestia en la chica, que tiene razón, pero lo que me llama la atención es que llegado a un punto dice, y no me estén juzgando, porque ustedes no son quien para juzgar, o sea, a toda la gente que le comentaba todo lo que ella había hecho en esa relación. Y dices, bueno, de inicio, ¿para qué lo pones ahí? Si no quieres que te juzguen, Sí. ¿no? Y en segunda, estás tan enojada con eso, que primero mejor reconoce que estás todavía bien enojada, porque dice, ya lo superé, ya soy otra persona. Tal. Es el meme de, pero ya qué, pero lo que más me enoja, Lo que más me enoja es, y hago otros 20 hilos de esa situación. Entonces, donde dices, ahí está el problema, en que no aceptamos. Ese fue un caso, pero no es el único. O sea, hay muchos casos de me estoy molestando por algo, pero no lo acepto. O sea, porque no está bien. Porque si yo muestro mi enojo, me muestro vulnerable, y entonces los demás van a decir que estoy intenseando, como le dicen ahora también. Incluso hay un lugar, pues no sé si lo puedo mencionar o no, me vale más, lo voy a mencionar, que se llama Break It, donde vas a desmadrar cosas. siempre he querido. Y es sumamente catártico, ¿eh? Muy recomendable. Sí, porque al final del día, evidentemente tienes que pagar. Claro. No es como tan barato, pero la verdad es que como parte de una cuestión de desahogo, puede funcionar, porque entonces te dan botellas de vidrio y como evidentemente pagas más, puedes romper algo más cabrón. Aquí tenemos un empleado del establecimiento, de la cabeza para abajo, no es tanto. Dale, tú gótealo como quieras. Sí, no hay problema. Te dan tus botellas y entonces tú eliges si lo rompes con un bat, con una barra. Yo pienso que... Pero eso, después de eso hay algo más. Sí, tienes un espacio como... De relajación. Sí, Sí, porque no es como que salgas todo ansioso, sino de hecho es como blanco, ¿no? Y Ajá, tiene unos blanco, sofás. aromaterapia. Ajá. O sea, pero no hay una interacción con alguien que te haga preguntas o que te diga de todo esto, qué puedes hacer después de eso. Yo particularmente lo que hago es, yo voy con el paciente ahí, Ajá. lo acompaño en todo el proceso, porque sí, la primera vez que fui sí dije, ay güey, aquí uno se puede psicotizar, ¿eh? Sí, incluso yo hice todas mis anotaciones como para
para hacer como la vivencia completa y ir puliendo como la experiencia, y en general es como preparas las determinadas canciones, vas acompañando al paciente, lo cargas, que explote, y luego cuando estás justo, cuando ya estamos en la parte de la relajación, le vas preguntando, yo le voy preguntando al paciente, ¿cómo te sientes ahora? ¿Notas la diferencia entre el antes, entre el después? ¿A qué le estabas desmadrando? ¿Qué era lo que estabas enojado? Eso es muy bueno. Pero eso no le ofrece el lugar. Exacto, sí, porque, de hecho, tú puedes llegar sin un terapeuta y hacerlo todo. Sí, Sí, ese es como el riesgo. Es que creo que además, bueno, sí es el riesgo, pero creo que además pues el enfoque del lugar realmente no es terapéutico. Sí. Es más para el punto de tienes mucho estrés de la semana, vas y piensas que estás golpeando a tu jefe. No lo ven como un punto de pues estás sacando tal vez un estrés muy fuerte o algo más. O sea, creo que es una de oportunidad, si es que nos escuchan alguna vez, que lo hagan más terapéutico, pero no, el punto del servicio realmente no tiene ningún enfoque terapéutico. Sí sirve para ello, pero a mí me parece que sí. O sea, yo sí es como el de, yo terapeuta te voy a enseñar a ti a hacerlo, pero particularmente voy contigo para cosas muy puntuales, pero para que tú lo hagas en cosas más mundanas. Algo que yo tenga la certeza de que no te va a quebrar ahí y te vaya a encontrar un día Agarraste la botella de vidrio que rompiste y en lugar de aventarla, vámonos. Ajá, ¿no? sí, justamente, o sea, la verdad es que sí, Es que eso es a lo que voy, o sea, qué bueno que existe la posibilidad de liberar esa energía en un espacio, ¿no? Pero sí sería fundamental, así que un lugar así tenga la conciencia y la responsabilidad de la importancia de que haya alguien ahí acompañando para darle esa y contención. al final darle un sentido a lo que hizo la persona, porque pues qué chido que fuiste y rompiste todo, ¿no? Pero después te relajaste, tranquilizaste, ahora sí que padre, y luego qué más, porque sí. Hay gente que lo necesita, es un hecho que hay gente que después de, como bien decías, un día de estrés, una semana de estrés, te ayuda. Pero si hay alguien que llega con una situación de abuso, una situación más fuerte y quiere hacerlo solamente para poder liberarse, ya en ese momento lo sacó y luego... Aunque creo que ahí entramos en un debate más complejo de cuál es la responsabilidad que tendría la compañía. Bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí porque es como ese punto, pero me parece que sí, o sea, sí es cierto. Tendría que... Son como esas cosas que al final resultan ser buenas alternativas, pero que hace falta que sean un poquito más pulidas. Mucho más pulidas, diría yo. Es que cuando estás trabajando... Mira, es que imagínate, tú lo que planteas, si fuera un médico, o sea, fuera un lugar que te ofrece, aquí te vamos a curar el cáncer, aquí te vamos a curar una enfermedad grave, y tú vas y te van a dar agüita. Bueno, es que ellos no se patrocinan con el punto de que vayas a sacar estrés, pero están trabajando, a ver, cuando trabajas estrés, o sea, el estrés te lo puede generar el estrés de tu trabajo, o el estrés postraumático de haber vivido una situación terrible. ¿Cuál es la diferencia? O sea, como empresa sí tengo una responsabilidad, sin duda. Mira, es que Paquito es fifí. No es cierto. Entonces él es un tiburón que solo piensa en el negocio. Así en el negocio. Así es, ya le estamos diciendo Paquito Slim. Aquí. No, pero bueno, o sea, ambos creo que partes son importantes en ese sentido, ¿no? Ok. Ya acercándonos hacia el final, ¿cuáles serían parte de las conclusiones? Pues mira, creo que de inicio lo que comentábamos acerca de esta nueva normalidad, deberíamos de normalizar, hablar de lo que sentimos, hablar de las emociones, identificar las emociones, no ponerles una etiqueta, trabajar esas emociones, desarrollar esta conciencia, esa atención plena, identificar población vulnerable en el caso de niños, de adolescentes, como bien mencionabas, ¿no? En universitarios también la regulación emocional es clave, es fundamental, porque están en formación. Y creo que ahí es como una población que puede hacer mucho bien o mucho mal si no se trabaja eso. Decía Paquito el asunto de la gente mayor que se rehúsa y que se resiste más a trabajar eso. Pues sería importante establecer estrategias para trabajar con esa población, porque no es lo mismo que va a trabajar con un joven de 20, 30 a un señor de 40, 50, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, aquí no pasó nada. Ambos extremos están muy mal. Identificar, pues es que las emociones están en todo, o sea, la violencia que se genera a partir de eso. Como sociedad, identificar cómo las emociones que sentimos, qué efecto tienen
en nosotros y en nuestras decisiones. Okay. No voy a entrar en cuestiones políticas y eso, pero mucho se ha dicho, por ejemplo, que el momento político que estamos viviendo tiene su origen en el enojo que existía por las situaciones anteriores, ¿no? Okay. Entonces eso dio lugar a que la gente viera una figura que pudiera hacer un cambio y se fueron hacia allá, Okay. ¿no? Entonces, bien o mal, sea como sea, creo que eso también nos habla de que las emociones nos llevan a tomar decisiones. Imagínate que plantean un cambio a nivel un país completo, ¿no? En la superestructura. Entonces, dime si no es un tema que debería de estar en la mesa y que se debería de trabajar más allá de una terapia nada más, o una cuestión, como decía Paquito, de vibrar alto y así. No es una cuestión elitista. Algo más es una estructurada. cuestión- Exacto. Estructurada, pensada, planeada. Y para largo plazo. A largo Pues plazo. sí, la verdad es que sí sería muy a largo plazo. Si hablamos de la realidad, eso sí está bien complicado que se pueda hablar de un cambio próximo. Sí, O sea, pues sí sí. hace falta bastante. Más cosas. Sí, Pero sí. pues ojalá algún día tengamos Ahí fe, va. tengamos esperanza. Como decía el maestro Sergio Ferias, cada uno desde su trinchera, pues por lo menos que pueda hacer lo que pueda, un poco más hará la diferencia. Hasta en la parte personal, ¿no? O sea, si tú trabajas en ti y en tus emociones, es más probable que influyas en el entorno, tanto seas un maestro o sea, trabajes en lo que sea, pues tendrá un impacto, ¿no? En la gente que te rodea. Yo creo que eso es una muy buena posibilidad para empezar. Una gran alternativa, pues claro que sí. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas, fue como el reencuentro de los daños, ¿no? Porque la neta sí son muchas cosas las que han surgido a través de la pandemia. Hay un antes, un durante, un después y un después del después. Sería como ir todavía profundizando todavía más. Habría yo creo que pensar en ir analizando parte por parte, espacio por espacio, para realmente ver qué dice la literatura académica, qué dice el argot popular, qué dice el hombre de a pie al respecto en todas sus posibilidades y sus visiones, como para poder entender incluso tal vez cuáles son las necesidades de la población, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tuvo una familia que pues la llevó chido, a aquel que pues no se dio cuenta que odiaba a su familia hasta que tuvo que estar con ellos todo el día. Cuando dices eso me suena al meme que surgió al principio de la pandemia. ¿Te acuerdas que los famosos cantaron una canción? Ajá. Y fue muy criticada. Y entonces la que salió en defensa, que participó según yo en esa canción, fue Lady Gaga. Y entonces dice en el meme, claro, Lady Gaga dice quédate en tu casa, en tu mansión gigantesca con jardines y piscina. Y dice, y yo quedándome en mi cuarto de 2x2. Sí, o sea, y realmente sí, ¿no? Porque... O sea, son todas esas cosas que al final del día, pues sí marcan una diferencia. Total. O sea, realmente sí marcan una diferencia y son trabajos distintos. Porque no digo que Lady Gaga no se enfrentara a ciertas cuestiones, o sea, aún con todo y lo que tiene, pues también le votó algo, pues sí. Pues sí, pero tuvo son que necesidades tuvo que distintas. adaptar su cubrebocas con Diamantitos y todo. eso para que... Sí, pero es claro que a lo mejor a una persona como ella le va a costar menos trabajo que a alguien que Pues sí. quién sabe, ¿eh? Porque también habría que ver cómo está ella anímicamente para Eso sí. afrontar eso, ¿eh? Aunque tenga También- su mansión, No seas está sola. prejuicioso contra la madre monstruo. Perdón, es tema intocable. Que por cierto ella es una gran admiradora de este podcast. Perfecto, le mandamos Un saludos. saludo a ella. Pues ahí está, Paquito. ¿Ya te sabes las redes? Todavía en él. Lo voy a intentar. A ver, échale. Y si no lo edita. Ok. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube como el Aquelarre Podcast. Así es. ¿Era todo? Ajá. Ay, no mames, sí me la mamé, no sabía el nombre. Denle compartir, denle like, denle seguir, guardar, suscribirse, activar la campanita. Acuérdense que entre más compartan, más escriban, más lo que sea, más estará llegando a personas que necesitan esto. Este podcast, de hecho, surge a través de esa idea. ¿Cómo podemos hacer llegar por lo menos un poquito más de autoanálisis? ¿Me estará pasando algo con esto, con el otro? Ese es como también parte de nuestro propio trabajo. Un saludo a Alejandro Varela, que se encuentra hoy ausente, hasta donde quiera que esté. Mira, un besito en el yoyopo, que se encuentre muy bien. Pues más que nada, muchas gracias, Carlos, por haber venido. ¿Vas a volver para la 4ª temporada? Sí, me invitan, por supuesto. Ya aquí está, estoy. ya estás, ahí está. Ya está tu lugar ahí. Ya vendí mi alma ya. No, está bien. Perfecto. Pero sí, realmente para que
yo creo que sigas profundizando. Sí, abriste la puerta al respecto de esta parte. No habíamos tenido como el análisis como tan claro al respecto de la pandemia. Lo habíamos como que medio mencionado y picado, pero bien, pues no. Entonces sería como una buena... Sí, yo creo que a lo mejor si alguna vez regreso, que espero que sí sea, haya como la posibilidad de tener otras alternativas que nos sean como más optimistas, que nos den un paisaje más optimista de lo que pueda pasar. Creo que al final hicimos lo que decías en la parte del capítulo, para poder saber qué hacer, tal vez tendríamos que cuestionarnos cómo nos afectó la pandemia. Validar eso. O sea, cómo lo viví, si de verdad me identifico con que me siento cansado, me siento harto, si yo sí quiero seguir encerrado, si quiero salir. Y a partir de ello, pues ya más bien, creo que sí, ya soy esto y hago mi lista. Ahora, pues, ¿qué sigue? ¿No? Exacto. Perfecto, pues. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, para el término del capítulo, mata con la frase de cierre que Paquito se encargó de buscarla. Siente el sentimiento, pero no te conviertas en la emoción. Presénciala, permítela y libérala. Crystal Andrews. Ahí está. Ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Todos los martes a partir de la medianoche estamos en YouTube y en las plataformas de podcast, las que ustedes gusten. Esperemos hayan pasado un buen Halloween y Día de Muertos. Sí. Lleno de dulces y de pan de muerto, obviamente. Por favor. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por venir, Carlos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye.